Yo te traigo ahora otro tema complicado, no sé si lo sabré explicar, ¿vale? Quiero hablar de arquitectura y natalidad. Cuidado. ¿Vale? Te voy a dar... Es que el otro día estaba yo mirando estadísticas, porque sí, porque a veces miro cosas raras, y estaba mirando las estadísticas de la tipología de viviendas que hay en Barcelona. Hoy no me muevo de Barcelona, ¿vale? Pero bueno, esto es extrapolable. Y resulta que en Barcelona hay 671.000 viviendas. 671.000. ¿Vale? De estas, 208.000 Una tercera parte. son unipersonales. ¿Vale? 208.000. Luego hay 205.000 que son aptas para vivir en pareja. En pareja quiere decir dos. Dos. ¿Vale? Son bipersonales. Dos. Y solo hay... Bueno, me quedo ahí, ¿vale? O sea, si sumas las de una persona y las de dos personas, Sí. que es vida en pareja, ¿vale? Suman más de 400.000 sobre un total de 671.000. Estamos hablando de casi dos terceras partes. Correcto. Perdona, esa estadística, es decir, que sean unipersonales significa que solo hay una habitación. Sí. O, No, o que no. solo vive una persona. Solo aunque vive, tengan 27 solo vive una persona. Aunque tengan más habitaciones la vivienda. Es decir, 2/3 de las viviendas no admiten tener hijos. Y esto me hizo pensar, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo podemos...? Se habla mucho del tema de la natalidad, pero si urbanísticamente volvemos a lo mismo, ¿vale? Yo me quiero enfocar en cómo la arquitectura puede solucionar problemas reales que hay. Si urbanísticamente o el modelo urbanístico de la ciudad solo crea viviendas de una o de dos personas, pero no admite una tercera persona, ¿vale? Eso, claro, ¿cómo puedes tener hijos? Bueno, los tendrás si te vas fuera de Barcelona, pero no hay una opción real para vivir formando una familia. Tú piensas que en Barcelona, a ver si tengo la estadística por aquí, la tasa de fecundidad de las mujeres es de 0,96. Es decir, las mujeres no alcanzan ni a tener un hijo de media, ¿vale? En Cataluña, esa tasa es del 1,17. Poco más. En ambos casos es muy baja, porque la tasa de reemplazo, que se dice, que es la cantidad de hijos que tendrían que tener las mujeres para mantener la población mundial, ya no digo crecer, sino mantener, es de 2,1. ¿Vale? Difícil lo veo, ¿eh? Mira, una estadística. En el año 1975 había en Cataluña, esto no sé si es en Cataluña o en Barcelona, ¿vale? Había, no sé si en Cataluña o Barcelona, pero la tasa era de 2,72 hijos. Y ahora estoy hablando de 0,96 o 1,17 en el mejor de los casos. Es decir, la cosa ha decrecido drásticamente, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué modelo de ciudad podemos hacer para que esto se solucione? ¿Vale? Porque esto además va a repercutir pues, en la economía, el progreso. Si no hay gente joven, evidentemente nadie va a trabajar, no se podrán pagar pensiones, no se podrá innovar, tiene muchas implicaciones. Y creo que el ejercicio de pensar cómo arquitectónicamente se puede solucionar esto es de primera necesidad y no se ha hecho este pensamiento. ¿Y cómo sería? Porque yo he hablado con algunos promotores, seguro que a ti te ha pasado también, que hablas con promotores y dicen, no, es que yo prefiero hacer un piso pequeño de una habitación, que lo vendo más rápido. Claro. Y el coste metro cuadrado es mínimo, en cambio la ganancia es mucho mayor que hacer una de 3 habitaciones, ¿no? Claro, el interés, vamos a decirlo así, privado o lo que sea, en este caso no ayuda, ¿no?, a solucionar estos problemas. Entonces no sé bien cuál sería la solución. Bueno, el tema es, ¿el modelo urbanístico de Barcelona contribuye o soluciona el problema? En ese caso, para mí es un problema. Y ahora empiezo con el melón que antes casi se me escapa en el primer tema, ¿no? Y es hablar del modelo de Barcelona. Si no podemos crecer en horizontal, pues oye, la solución es crecer en vertical. O sea, es que no hay crecer tutía. en vertical creando viviendas que permitan familias. Claro. O sea, al final es un tema de ofertar más de lo que hay para que los precios se puedan rebajar y la gente pueda acceder a más vivienda. Algunos dirían que estás especulando con creciendo en altura. Bueno, me pongo en el lado malo, ¿eh? No, es que justamente lo que especular es lo contrario, es lo que está pasando ahora, hacer pisos pequeños y la gente no se puede permitir. ¿Viste en Santa Coloma el otro día la noticia que salió de que un local que era un bajo y un sótano
local comercial, lo habían vaciado y habían puesto ahí 100 habitaciones con sus puertecitas, no ventila nada, y luego había una cocina para compartir con una especie de nichos, pero una cosa minimísima, previsto para meter a 100 tíos allí, ¿vale? La policía al final lo anularon, pero fíjate, o sea, el negocio de decir, es igual, la gente lo que necesita es ir a casa a dormir, ¿no? Los metemos en estas tumbas y ya está, tú, y hace negocio. Como en Japón, ¿no? Sí. Dormitorios Pasa que cápsula. allí está permitido. ¿Qué pasa con Japón? ¿Qué hace estas cosas y nadie dice nada? ¿Por qué? O sea, ¿no lo ven bien esto? No lo sé, o sea, no sé qué normativas tienen, pero está claro que muy buenas no son. O sea, están fatal de la mente, tienen problemas. Y todos. ahí ya no pueden crecer ni en altura, o sea, no sé. Sí. Allí en Japón, si no ha cambiado, o sea, una cosa que me sorprendió, yo fui hace muchos años, y es que no hay una regulación urbanística. No la hay. Cada uno puede Con lo hacer cual, lo que quiera. puedes hacer lo que quieras, puedes crecer en altura, lo que quieras. Meterte en la casa del vecino. Fíjate que tú te vas a Tokio y en medio de un edificio te cruza la autopista. O sea, de repente se ha hecho un agujero en un edificio que ya estaba para meter una carretera por... Pero eso es brutal. Sí. O sea, como concepción urbanística y de vida... te da una imagen como muy futurista, pero es fruto de una falta de planificación. Sí. Pues a ver, mira, tú has dicho una cosa que es que muy, muy interesante, y es que tenemos, creo yo, los conceptos mal entendidos porque nos los hacen entender mal, ¿no? Especular no es crecer en altura. Especular es lo que ahora los gobiernos están haciendo, y es, si no dejas crecer en altura, lo que haces es que cada piso valga más y más y más, porque como no hay espacio para crecer, pues se lleva a cabo una especulación porque todo el mundo puja por el mismo piso. Esto es especular. Subes los precios porque estás muy demandado. Con lo cual, todos los que se llenan la boca de tenemos que solucionar este tema, están haciendo lo contrario, porque no te dejan crecer en altura. Insisto, no digo de empezar a hacer rascacielos, pero que toda Barcelona podría crecer 2-3 plantas más, creo que el modelo de ciudad seguiría siendo el mismo, y de entrada, a lo mejor, me lo invento, podrías, si tú consigues tener un 30% más de viviendas, ¿vale? Yo no sé cuántas plantas, cuál es la media de plantas de un edificio en Barcelona, pero si en Barcelona la altura media de un edificio son 7-8 plantas y tú pudieras crecer 2 o 3 más a lo largo de los años, conseguirías un 30% más de viviendas de entrada. Esto ya lo hizo Porcioles, ¿no? En la época bueno, en la que... en parte el problema viene de ahí, porque Porcioles quiso... alcalde en época franquista y tal, quiso crecer en vertical, se pasó de la rosca, y creo que, además esto lo leí, creo que hay una idea de que crecer es malo porque se vincula a esa época de Porcioles, a esa época franquista y a algunas de las aberraciones urbanísticas que el tío hizo. Cuando actualmente, bueno, no es exactamente lo mismo, pero hay empresas, por ejemplo la Casa por el Tejado, que ha aprovechado edificios que no tienen su densidad agotada para colocar encima de la terraza, digamos, del terrado, nuevas viviendas, ¿no? Con un diseño, etcétera, que no está nada mal. Quiero decir que la necesidad de crecer en altura, yo creo que es notorio, ¿no? Pues mira, hice un estudio muy mal hecho, ¿vale? Ya lo digo, de la relación... ¿Tú? Sí, yo, ¿vale? Lo hice hace tiempo, lo he rescatado. La relación que hay entre el número de hijos y el precio de la vivienda, ¿vale? Para relacionar natalidad con coste de vivienda, ¿no? Entendiendo por número de hijos el número de habitaciones que tiene una vivienda, restándole la habitación de matrimonio, ¿vale? Esto sería el número de hijos que puede albergar una vivienda. Lo que la ordenanza metropolitana llama la habitación conyugal. Exacto. Es una cosa pasada de moda, ¿no? Porque, hoy en día esto de conyugal... Exacto, hay muchos modelos de familia y tal, ¿no? Entonces, cogí los datos de Idealista, ¿vale? Vi las viviendas que se vendían, y entonces era muy curioso porque en función del precio metro cuadrado, pues se vendían más viviendas porque había más viviendas para vender, o menos viviendas porque no tenían demanda, ¿vale? Y llegué a la conclusión de que, a ver si lo tengo por aquí, que de cero, o sea, el tema al final es más oferta, los precios bajan, ¿vale? Y ahora está ocurriendo lo contrario, ¿no?
Y la situación actual es que de 0 a 1.000 euros el metro cuadrado de vivienda, que esto no existe, porque son viviendas casi insalubres, porque este precio ya no existe, pues hay la tasa de hijos por mujer, ¿vale? Baja, ¿vale? Tiende a decrecer un 5%, un poco más de un 5%. Pero de 1.000 a 4.000 euros el metro cuadrado, que serían unos rangos, sobre todo tirando a 4.000, pues ya... Altos. Bueno, no, altos no, tampoco te creas. Para lo que hay hoy en día no, tampoco es excesivamente alto, ¿eh? Pero digamos que de 1.000 a 4.000 euros el precio permite que los pisos puedan ser más grandes, ¿vale? Y, por lo tanto, la fecundidad aumenta un 10%. Es decir, el número de habitaciones que permite tener hijos aumenta un 10%. Eso de 1.000 a 4.000 euros. Por ejemplo, a partir de 4.000 euros, el número de habitaciones y, por tanto, de hijos vuelve a decaer, porque ya es un precio inasumible, ¿vale? Pero el rango bueno, entre comillas, sería entre 1.000, que es poco, y 4.000, que quizás es demasiado, pero ese es el rango en que puedes crear una familia. Que puedes crear una familia, ¿vale? Pero dentro de ese rango, de los 2.500 euros metro cuadrado a los 4.000, es verdad que sigue creciendo hasta llegar hasta el 10%, pero de forma desacelerada. Es decir, que a partir de los 2.500 euros ya a la gente le cuesta tomar la decisión de comprar un piso con una habitación más. Lo sigue haciendo, pero de forma desacelerada, ¿vale? Y luego, de 4.000 a 7.750 euros, la tasa de hijos por mujer vuelve a decrecer un 9%, ¿vale? ¿Por qué? Porque es tan caro que el importe hace que los pisos sean más pequeños, por lo tanto, volvemos atrás, no me puedo permitir... Típico ático de no sé Sí, qué o el... de soltero, pero con pasta, ¿vale? Y luego ya hay otro rango que se escapa de nuestra concepción seguramente, que de los 7.750 a los 13.000 euros el metro cuadrado vuelve a crecer, Sí. pero porque esto ya está al alcance de los súper ricos. Los ¿vale? Borjamaris Entonces, que tienen hijos, exacto. ¿no? Y Los Julios ento- Iglesias de turno. Exacto, con lo cual la gráfica que saldría es una gráfica sinusoidal, pero irregular, ¿vale? Pero es muy interesante ver cómo, en función del tramo en el que te mueves, pues fomentas o no fomentas que la gente pueda formar una familia. ¿Y esto qué significa? Que urbanísticamente deberíamos fomentar o deberíamos ofertar suficientes viviendas para movernos en el rango de los 1.000 a los 4.000 euros, que es lo que la gente todavía se puede permitir, ¿vale? Insisto, 1.000 es muy poco, 4.000 ya está en el límite, Bueno, ¿vale? por una media de 2.000. Pero bueno, 4.000 de hecho es lo que cuestan los pisos en Barcelona. Un piso de 100 metros cuadrados Sí, vale, sí, 4.000 euros serían 400.000, puede ¿vale? ser, sí. De hecho, la media de pisos en venta en Barcelona, el precio está actualmente, estos sí que son datos del año 2024, porque los anteriores son de Idealista 2022, ¿vale? Estas estadísticas que te he dicho, pero hoy en día, el precio medio de Barcelona es de 460.000 euros. Comprar un piso en Barcelona. De 100 metros cuadrados, digamos. Bueno, precio medio, Bueno. ¿vale? Si lo haces a 100 metros cuadrados, pues te saldría 4.600 euros el metro cuadrado, ¿vale? Es verdad que habrá casas en zonas muy buenas de Barcelona que a lo mejor distorsionan esta media, ¿vale? Pero también habrán Otras zonas de más- Barcelona que más caras, estás sí. por debajo, ¿no? Exacto. Y estos datos de establecer una relación discutible, si quieres, entre precio metro cuadrado vivienda y natalidad, sería más acertado todavía hacerlo no por metro cuadrado, sino por precio habitación, ¿vale? Y deduces que el precio de una habitación de 0 a 50.000 euros por habitación, claro, aquí cuando hablamos de habitación me estoy refiriendo que Dividir los metros. dividir ¿no? los metros En el número en de el número, viviendas, con lo cual de habitaciones. el espacio de la cocina, el espacio del comedor, lo estoy repercutiendo también en el precio de una habitación, ¿vale? Pues de 0 a 50.000 euros, la tasa de fecundidad femenina crece un 22,5%, de 50.000 a 250.000 euros la habitación, que esto existe, ¿eh? La tasa de fecundidad femenina decrece un 17,5%, y bueno, y me paro aquí, a partir de 250.000 la tasa femenina vuelve a crecer 43%, Bueno, porque ya son otras porque rentas. son otras ligas, ¿vale? Pero bueno, Pasa que yo creo que te has dejado, voy a ser crítico, un factor que para mí es importante porque es lo que por lo menos yo veo en el día a día, y es que hay viviendas muy pequeñas donde vive mucha gente.
Es decir, a lo mejor hay 2 habitaciones y viven 5 personas. Es decir, son estas familias que tienen bajos ingresos, pero tienen mucha natalidad. Seguramente porque no tienen una educación, familiar. Entonces, en una habitación duermen 3. Yo asumo, y es verdad que esto puede estar un poco sesgado, asumo que una habitación, un hijo. Evidentemente tú en una habitación puedes poner literas, ¿vale? Sí, claro. Y dormir 3. Pero hay una parte de la población con bajos recursos y sin planificación familiar sí. que está viviendo. Y yo sí. creo que cada vez es más. Sí, seguramente. Porque hay más efecto migratorio, porque hay la gente cada vez tiene menos dinero y incluso te diría que la gente tiene menos educación cada vez. Y entonces la consecuencia de todo esto es incomprensiblemente tener hijos. Sí. Y esto no sé cómo en el puede algoritmo, ser, pero fíjate que entonces esta gente seguramente estaría en el rango que he dicho al principio de los 0 a los 1.000 euros. Es decir, condiciones seguramente insalubres o, bueno, no sé cómo decirlos, que no cumplen con los criterios de habitabilidad, ¿vale? Que esto existe. Y aparte, otra cosa que no he dicho, o lo he dicho al principio, lo he insinuado, esto solo es una parte del análisis, pero evidentemente que una persona, o sea, que haya más o menos natalidad, no solo depende del precio de la vivienda, hay muchos más factores, ¿vale? Depende de tu salud, del trabajo, de tus ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Del modelo familiar que también arrastras de tus padres, o sea, hay muchos factores, de la cultura, de la formación. Entonces yo me he centrado solo estadísticamente, coger datos del portal, en ese caso Idealista, y ponerlo en un gráfico, y ha salido esta gráfica más o menos sinoidal que, bueno, me ha parecido interesante, ¿vale? Y termino porque este ejercicio se puede hacer también con, relacionando el número de hijos en función de cuánto sube el Euribor de una hipoteca, ¿no? Y entonces llegas a la conclusión de que cada vez que aumenta un punto el precio del Euribor, estamos hablando de hipotecas de tipo variable, ¿vale? Se incrementa en 2.371 euros el coste medio anual de esa hipoteca, por solo aumentar un punto. Lo que al término del periodo hipotecario, al cabo de unos años, cuando has pagado la hipoteca, esto te ha supuesto un sobrecoste de 71.000 euros. Es decir, la diferencia entre tener una habitación más o no. O sea, que dices, pues no vamos a tener un hijo. Si nos suben el Euribor, claro, a lo mejor resulta que significa tener un hijo. Un punto es pagar 71.000 euros de más, que es permitirte o no esa habitación. Eso sobre la base de una hipoteca de 350.000 euros a 30 años con un diferencial de 0,65, ¿vale? Y comparando un Euribor de 2,53 a 3,53. Ese es el cambio de un punto, ¿vale? Con lo cual, todo... Es que a mí el tema de la natalidad y la demografía, tú sabes que a mí me obsesiona, ¿vale? Me parece fascinante entender por qué hay más o menos población en el mundo. Y esto solo es una parte del análisis. Arquitectónica y discutible, sí. Y hay otros factores que no son arquitectónicos que a lo mejor hasta influyen más. Pues para reflexionar, Toni, para reflexionar. Muy bien, me ha gustado mucho.